mientras se va con nuestro beso nuestra compañera Lourdes Gálvez del Postigo, nosotros nos vamos al siglo XI, en Persia. Porque allí nació Abu Ali al-Hussein ibn Sina, o Avicena, luego transcrito fonéticamente a través del tiempo, en el año 980, donde pronto demostró sus extraordinarias dotes como estudiante en jurisprudencia, en física, en matemática, estudiaba filosofía a cualquier hora, aprovechaba las noches y, por supuesto, se sabía el Corán de memoria, como era preceptivo en el mundo musulmán. A los 17 años le llegó a salvar la vida a un emir que tenía, parece ser, una grave intoxicación porque bebía en una copa que había sido esmaltada con una pinturita que llevaba plomo. A cambio, le autorizaron a entrar en la Biblioteca Real de los Samaníes, un mundo fascinante. Allí, Ibn Sina o Avicena profundizó sus conocimientos de jurisprudencia, matemáticas, astronomía, filosofía, música, y con 20 años redactó un conjunto de 10 volúmenes llamado El Tratado del Resultante y del Resultado. Al margen de lo que exactamente trate el tratado, no me digas, Sonsoles, que no es un pelotazo de reflexión en el propio título. ¿Y ahora qué digo yo, después de todo lo que has dicho tú? Pues eso es, de Avicena. Eso es resultado del resultante con que yo te provocaba. Bueno, la cosa es que este señor fue famoso por toda Persia, viajó, por tanto, por muchísimas geografías, sí, como escritor, llevando sus conocimientos como médico, astrónomo, filósofo. Por supuesto, se lo rifaban en muchas cortes. Es un personaje de novela, desde luego. Impresionante. Uno de sus discípulos, al que salvó la vida, dicen las crónicas, porque le practicó una traqueotomía que no se llamaba como tal en la época, claro. Cuando el muchacho padecía una angina difterica, pues escribió de él que en 3 días le dictó de memoria su análisis a la famosa metafísica de Aristóteles, que entonces era un compendio de saberes fundamental en aquella época musulmana, además, donde Persia y todo el mundo musulmán en general, obviamente incluido al andaluz, pues estaba a la vanguardia del saber en el mundo entero, al margen de la zona ya del lejano oriente, que eso es otro cantar. ¿Verdad que sí, Ezequiel Teodoro, mi querido Ceutí, sí, mi querido andaluz de Ceuta? Buen mediodía. Buenos días. Bueno, y tú te embebes de todo esto, te fascinas, viajas a través de la documentación y de la imaginación a aquel mundo y te quedas flipado con aquel Avicena que murió jovencísimo, con 57 años, y habiéndoselo vivido todo y bebido todo, a pesar de ser musulmán. Exactamente, a mí me fascinó este personaje. Leí su biografía hace algunos años, siendo yo más jovencillo que ahora. Y me enamoré de sobre todo de algo que me había sorprendido, que yo no había conocido en mi mundo, que era la sed de conocimiento constante, ¿no? Y por siempre y para siempre durante toda su vida. Aquí ahora, como todos sabemos, el 90% de la población estudia con un único objetivo: encontrar un trabajo y tener un título, etcétera. Nadie estudia por estudiar, y eso para mí me impactó. Interesante reflexión. Por el conocimiento, simplemente. Exactamente, eso es algo, yo que, bueno, por mi... No había tele, de todas maneras, Ezequiel, siempre lo digo. Televisión, bueno, pero en España tampoco había televisión hace 50 o 60 años y hacemos otras cosas, ¿no? Bueno, había radio, La radio ocupaba el sitio protagónico de la tele. Eso es cierto. Bueno, pero que el conocimiento también se puede extraer de la radio y de la tele. Sí, hombre, pero que hoy probablemente no se habrían hecho las pirámides. Quiero decir que todo depende de muchas cosas. No sé. En todo caso, broma aparte, está claro que la personalidad de este hombre era muy peculiar y que no dormía. Y además yo te digo, estudiaba, trabajaba, escribió casi alrededor de unos 300, entre 250 y 300 libros. Era una persona que vivía solo para eso. Y además, a veces, es que era una cosa muy curiosa, era también bastante vividor, le daba al opio, bebía vino, sí, por eso te digo. Conoció muchas mujeres. Exacto, era un personaje un poco complicado. Son fuentes de conocimiento también. Ezequiel, también. Claro. Oye, y la pregunta... Sonsoles, ¿cuánto me alegra oírte decir eso? Sí, ya lo sabía yo. Oye, y la pregunta del millón, ¿qué tiene que ver Avicena con Al Qaeda? Pues, no sé, hilando un poco. Hilando mucho, amigo. Bueno, no, hilando, verás, con 30 y nada años, ¿no, Ezequiel? Con unos 30 años o algo así, este hombre empezó a redactar el famoso compendio de todos los conocimientos médicos, ¿no?, de la época. El canon de la medicina. Bueno, y en cierto modo ese canon médico o un documento de esa corte es el que llega de alguna forma a las manos
de otra gente que sí es de Al-Qaeda o quiere utilizarlo porque consideran que a través de ese manuscrito mítico de Avicena ellos pueden tener un poder que les permita seguir destruyendo para construir su fanática historia o sueño, ¿no? En realidad, yo me inspiré en el Canon de la Medicina, que es un compendio de medicina que hizo Avicena y que 300 o 400 años después aún los médicos de todo el mundo lo seguían utilizando, ¿no? Había sido muy vanguardista en la medicina, el precursor de la medicina moderna. Entonces yo me inspiré en aquello para decir, bueno, y si escribió este compendio y si hizo más de 300 o entre 250 y 300 libros, ¿por qué no también pudo hacer pues algo, una fórmula, un documento que nos permitiera alargar la vida de una forma bastante amplia, ¿no? Y ese fue la simiente de esta novela. Oh, no, está muy bien. Entonces, de médico a médico, un médico Sonsoles que se llama Simón Salvatierra es quien necesita salvar a su mujer que ha sido secuestrada por Al-Qaeda, pero muchos siglos después, porque claro, pero está ubicado en 2011. Entonces, lo que hace Ezequiel es curioso porque se adelanta a la desaparición en este caso de Bin Laden, y ya parte con al-Zawahiri como líder de Al-Qaeda y tal, antes de que Bin Laden desapareciese. Sí, exactamente. Fue casualidad, no tengo ninguna bola de cristal, os lo prometo. Me he quedado muy tocada, cuando me enteré de esto, porque dije, bueno, ¿y qué fuente de información tenía Ezequiel para saber esto? ¿Estaba Ezequiel en Pakistán? Escúchame, o en contacto con Casablanca, ¿eh? ¿Conoce la profundidad de las aguas? ¿Cuáles son tus fuentes, Ezequiel? ¿Cuáles son tus fuentes? No, bueno, la verdad es que no, la noche anterior no me llamó Barack Obama, eso lo desmiento. Me gusta, la noche anterior no, otras noches hablamos. Pero... No, realmente fue casualidad, no es la única casualidad que ocurre en el libro, también hay una torre que cuando fui a visitarla en un pueblo pequeñito de Burgos, donde transcurre parte de la novela, visité la iglesia, visité la torre, eran una iglesia y una torre milenaria, y estaban en perfectas condiciones de uso, tanto la torre como la iglesia, pero bueno, yo por las cuestiones de la trama me cargué la torre, la quemé por dentro, y cuando volví, pues unos 2-3 años después, ya con la novela publicada en imprenta para hacerme las fotos de marketing, pues resulta que la torre se acababa de quemar unos 6 meses antes. Jolines, Ezequiel, cuando pienses en mí, piensa en positivo, ¿eh? Sí. En todo caso, la próxima vez no escriba sobre Euro Disney. No. Bueno, oye, Barack Obama es el que te falta para que te presente el libro, porque te lo presentó la semana pasada el delegado de gobierno Luis García Garrido en Sevilla, te lo presentó la exministra Magdalena Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones en Málaga. En fin, si sigue así... no sé. Tengo mi fortuna es que me he rodeado de buenos amigos con los que trabajo y bueno, pues mi trabajo me permite coincidir con ellos de vez en cuando y la verdad es que se han portado muy bien y en todo momento pues se han brindado a presentarme el libro. Yo creo que les hace gracia, ¿no? Que una persona que no se dedica a estos lares de momento empiece por este camino de la literatura. Bueno, Avicena se sentó con las piernas cruzadas frente a los 3 grandes arcos de ladrillo, acomodó sus manos sobre la fría arena del alba, cerró los ojos y se concentró en sus propios latidos. Las cambiantes dunas del desierto y el sonido apagado de la soledad se desvanecieron en tanto que en su mente el acompasado latir iba atenuándose a lo largo de segundos, minutos y horas, hasta casi detener su incesante ritmo cuando el sol alcanzó su cenit. Había llegado el momento. «Hermano, ¿estás preparado?» Avicena abrió los ojos. Un hombre de barba greñuda y túnica desaliñada esperaba a resguardo del sol bajo los 3 inmensos arcos. «Alá el misericordioso ha abierto mi mente. Sí, hermano, estoy preparado». Ezequiel, un abrazo, gracias. A vosotros, un abrazo. Adiós. Eso está en el manuscrito de Avicena. A vivir Andalucía. Cadena SER. Con Domi del Postigo.